Muy buenas tardes, profesora a cargo de la asignatura y compañeros de la misma. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Elisa María Barbosa Monge. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Registros y Estadísticas para la Salud. Pertenezco al CEU de Palmares. Además, la asignatura en desarrollo de esa administración del Servicio de Registro de Salud que pertenece a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y a la Cátedra de Registros de Salud. La presente entrega tiene como objetivo desarrollar un dashboard en Excel que permita gestionar la información hospitalaria mediante el monitoreo, análisis y visualización de los indicadores, clave de desempeño como parte de las funciones de jefatura del Servicio de Registros y Estadísticas de la Salud. En primera instancia, es relevante mencionar uno de los principios de la gestión de procesos de calidad, haciendo referencia a que un resultado se alcanza más eficazmente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como todo un proceso. Esto gracias a que uno de los primeros pasos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de gestión clínica es la necesidad de identificar con claridad los procesos que intervienen dentro del área. Por lo tanto, estos procesos deben ser analizados en su totalidad, evidenciando cómo funcionan los flujos y todas las interrelaciones que pueden existir entre los participantes de dicho proceso. Por consiguiente, el estudiantado se dirigió a desarrollar un dashboard correspondiente al Hospital Santa Fe, mismo que se generó partiendo de la base de datos 1 que contiene registros hospitalarios, como por ejemplo funcionarios de redes, tipo de servicio, fecha de ingreso, cantidad de ingresos, fecha de egresos, cantidad de egresos, días de estancia y modalidad de aseguramiento. Además, como parte del desarrollo de este panel antes descrito, se utilizó la base de datos número 2, llamada mejora continua, que abarca las funciones de mejora continua para el desarrollo del servicio de redes, según la descripción de la actividad, año y avance. Asimismo, las acciones de mejora para la integración de nuevos funcionarios que se rige por las etapas, año y cantidad de personal del Hospital Santa Fe. Una vez estudiadas las bases de datos, se procede a elaborar, ahora sí, en el apartado llamado tablas, valga la redundancia, cada una de las tablas del procesamiento de resultados de acuerdo con los resultados obtenidos según cada periodo a nivel mensual, referentes a los días de estancia, cantidad de ingresos y cantidad de egresos. Una vez que se cuenta con la estructura del dashboard por completo, se dará paso al desarrollo de cada uno de los pasos a seguir, valga la redundancia, según las tablas dinámicas correspondientes, mismas que se permitirán de acuerdo a la elaboración de los gráficos y tableros de dicho panel. En particular, es importante descartar que todos los sistemas nacionales de información en salud hacen uso de distintas fuentes de información, las que utilizan diferentes métodos de recopilación de datos, con la finalidad de garantizar que la combinación de sus datos permita la disponibilidad de los indicadores en salud necesarios para la toma de decisiones y la formulación de políticas, evidenciando y evitando la duplicidad de datos y el uso inadecuado de los recursos. Para la razón de ingresos, egresos hospitalarios, se utilizó el gráfico llamado velocímetro, el cual considera los siguientes insumos: valor, límite, resto, aguja, graduación izquierda, graduación central, graduación derecha y graduación inferior. Como parte del análisis de este primer gráfico, es relevante mencionar que, de acuerdo con el gráfico número 1, llamado
razón de ingresos, egresos hospitalarios, se logra evidenciar que existe un total de 2.191 personas egresadas y un total de 2.072 personas ingresadas a nivel hospitalario. Es decir, queda demostrado con ello que son más los egresos o salidas de piso que los ingresos que recibe el Hospital de Santa Fe, lo que significa que ambos conforman la razón de ingresos-egresos hospitalarios de un 94,57% en total. Una situación que podría conducir a nuevos hechos podría ser que si en determinado momento se logra aumentar notablemente las estadísticas de acuerdo con los ingresos y egresos hospitalarios del Centro Médico Santa Fe, esto generaría un cambio en la razón de ingresos y egresos hospitalarios de los años en estudio, que corresponde a los años 2018 y 2019. Para el gráfico número 2, llamado ingresos, egresos y días de estancia según mes, se tiene que, de acuerdo con los días de estancia, en el mes de abril se presentó y registró mayor cantidad de egresos hospitalarios. Caso contrario, es el mes de junio, quien presenta menor cantidad de los mismos. Por otra parte, referente a los ingresos, se logra observar que en el primer semestre del año en cuestión se logró registrar mayor cantidad de ingresos hospitalarios que en el segundo semestre del año. Una situación que puede conducir a nuevos hechos podría ser implementar en la población una mayor educación para la salud, en prevención de las enfermedades, lo cual se podría reducir significativamente la cantidad de ingresos hospitalarios y días de estancia en el Hospital de Santa Fe, por lo que esto podría provocar una notable disminución en la instancia eh, en este centro hospitalario que se inclina por el aumento que se da en el primer semestre del año, ya que serían menos personas las que presenten afecciones o patologías y que requieran de intervenciones y hospitalizaciones en dicho centro médico. Por otra parte, se construyó un tercer gráfico que corresponde al top 4 de servicios y especialidades presentados a modo de barras, donde se logra visualizar y evidenciar la siguiente información. En primera instancia, se ordenó el primer cuadro de menor a mayor según la cantidad de ingresos por especialidad y según el conteo de cada una de las personas que visitaron el Hospital Santa Fe para solicitar una especialización y hospitalización. Colocando a la sección de psiquiatría, cuya especialidad médica es la que se dedica a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, como lo son la depresión o el trastorno bipolar, de los trastornos de la ansiedad, podría mencionarse los ataques de pánico o los trastornos propiamente de ansiedad generalizada, del pensamiento, o podrían mencionarse como la esquizofrenia y otra psicosis. En la posición más baja, en un total de 350 ingresos, ahí es donde se coloca la especialidad de psiquiatría. Seguidamente se posiciona la sección de pediatría como la especialidad que estudia el niño y sus enfermedades, abarcando al ser desde el nacimiento hasta la adolescencia, con un total de 355 ingresos registrados. Después se encuentra la sección de cirugía, que es la rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o afecciones mediante operaciones o cirugías, con un total de 498 ingresos en total. Por último se encuentra el área de medicina donde se trata al adulto en forma integral como un todo, principalmente cuando tiene múltiples padecimientos crónicos, como por ejemplo hipertensión, diabetes, trastornos del colesterol, síndrome en el metabolismo, entre otros. Para hacer una unidad en el diagnóstico y en el tratamiento, en primer lugar, con un total de 580 ingresos registrados en la estadística del
gráfico antes descrito. De manera que se considera que una situación que puede conducir a nuevos hechos o que podría alterar el transcurso de esta estadística podría ser que se le brinde mayor atención y cobertura a la especialidad que en este caso presenta una mayor afluencia de pacientes, como lo es el departamento de medicina, donde los usuarios en condición adulta se apersonan a tratar enfermedades crónicas que requieren del acompañamiento en la asistencia médica, ya sea por procedimientos o tratamientos que necesitan según la patología que presenten. Es decir, si se cuenta con una mayor educación en pos de la prevención de enfermedades, esto podría reducir significativamente las estadísticas que colocan a esta especialidad como la que cuenta con mayor cantidad de ingresos en el centro hospitalario o en el Hospital de Santa Fe. Además, se creó el gráfico número 4, llamado modalidad de aseguramiento, presentado en forma de cilindro 3D conformado por una base y un tope, de acuerdo a los registros de asegurados y no asegurados. Estos presentan las dos condiciones del seguro, que cada uno de los usuarios sometidos en esta estadística notificaron en la recepción de los documentos. Cada vez que se persona al centro médico para ser hospitalizado, ellos indican la modalidad de su seguro, lo cual los porcentajes obtenidos de acuerdo con los días de estancia, siendo estos los siguientes o los expuestos a continuación. En el apartado para usuarios asegurados se logra observar un porcentaje de 39,55% y para los usuarios no asegurados un porcentaje de 60,45%, siendo significativamente menor la cantidad de personas que sí cuentan con el seguro de manera correcta y que están de acuerdo a los protocolos y a la normativa vigente establecidos para poder adquirir su atención médica. Caso contrario de lo antes mencionado son los usuarios no asegurados que cuentan con la mayor cantidad de porcentaje total, ya que son quienes no se encuentran sujetos correctamente a la normativa antes mencionada y al protocolo vigente que indica que los pacientes deben corregir esa modalidad de aseguramiento. Una situación que se considera que podría conducir a nuevos hechos es que las personas que no cuentan con la modalidad de seguro como se debe, modifiquen esa condición y se aseguren correctamente, ya que sea con intervención del Estado de manera voluntaria, con el fin de alcanzar una mayor cobertura en la totalidad de la población en base al aseguramiento a nivel nacional. Ahora bien, se realizó un gráfico número 5 llamado tipo de estancia. Se trabajó con dos gráficos dinámicos independientes, pero que a la postre se vinculan entre sí, donde se logra evidenciar que el mes de enero es quien presenta mayor cantidad de estancia de pacientes dentro de las instalaciones del Hospital de Santa Fe, con un promedio aproximadamente de 7 a 8 días de ingreso y arroja un porcentaje de 69%. Sin embargo, por lo contrario, el mes de abril es quien cuenta con menor porcentaje de cantidad de estancia de pacientes, siendo este de un 3% únicamente en dicho centro hospitalario. Por ende, algunas de las situaciones que pueden conducir a nuevos hechos podrían ser las siguientes. Recopilar los datos del paciente antes del debido registro, implementar el servicio de registro, así como la verificación de datos, crear alertas o notificaciones en tiempo de espera en las listas para hospitalizaciones o implementar más soluciones de atención virtual. Por otra parte, se elaboró un gráfico número 6 en forma de anillo fraccionado, llamado avance de mejoras redes, en donde se permite visualizar el avance por etapas, de acuerdo con 3 objetivos, y el promedio de avance que se encuentran presentes en el desarrollo de la tabla dinámica adjunta en el apartado de tablas del documento de Excel que forma parte de la presente entrega. Para el primer objetivo, se cuenta con un promedio de avance de 43%. Para el segundo objetivo, con un promedio de avance del 66%. Y para el tercer objetivo, con un promedio de avance del 17%.
Una situación que puede conducir a nuevos hechos es reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzgan como negativos, resultantes de su proceso de autoevaluación previo, permitiendo con esto que el avance sea mayor y los pendientes disminuyan significativamente o notoriamente. Finalmente, se realizó un séptimo gráfico trabajando eh, con la base de datos mejora, específicamente con la segunda tabla llamada acciones de mejora para la integración de nuevos funcionarios o redes, en donde se creó un proceso de integración de acuerdo con las ofertas, entrevista uno, entrevista 2, prueba de integración y la suma de la cantidad de personas que se encuentran en el embudo, logrando demostrar con lo antes descrito que las ofertas corresponden a 115 personas. En la sección de entrevista 1 se encuentran 87 personas. En la sección de entrevista 2 se encuentran 68 personas y en la sección de prueba están aproximadamente 35 personas. Por consiguiente, en el proceso de integración hay 28 personas estadísticamente comprobadas. Es importante mencionar que en Costa Rica se cuenta con gran cantidad de datos e información en salud de diversa índole, tanto de los servicios de salud públicos como los privados. Además, en otras instituciones y organizaciones, no obstante, esta información se encuentra en diversos subsistemas o dividido en diferentes partes, con diferentes plataformas informáticas, y el acceso a estos no siempre es posible, lo que limita a contar con una información completamente integral que sustente la toma de decisiones basados en la evidencia. Por lo anterior, se puede decir que una situación que puede conducir a nuevos hechos sería que se implemente un sistema de información integrado en salud que provea el insumo necesario para una mejor toma de decisiones, con base en la información real de las instituciones integradas en el mismo. El contar con una mejor medición, disponibilidad, uso de la información confiable, organización en la asignación de recursos. Esto permitirá una mejor planificación, una organización y prestación de servicios, y contribuirá también una progresiva mejora del estado de salud de la población que gira en torno a la equidad. La aspiración fundamental entonces sería contar con un sistema de información integrado, fortalecido y a partir de una red global de cooperación entre las distintas instituciones y organizaciones a nivel nacional, apoyándose entre sí, y que además la información pueda ser integrada mediante el uso de indicadores estandarizados. Por lo tanto, sí es necesario y urgente contar con un sistema de información integrado que le permita a la institución rectora de la salud conocer y analizar la información generada en la red de manera oportuna. Esto antes descrito, ¿por qué? Se hace en referencia al sector de registros y estadísticas de la salud que se encargan de integrar todos los datos y arrojar los resultados exactos y certeros de la información actual. Asimismo, aunque el país cuente con personal capacitado, el mismo es insuficiente en las diferentes instituciones. Se necesita más recurso humano para cubrir estas necesidades. Existe una evidente asimetría en la capacidad de comunicaciones y de equipamiento, aunado a la capacidad de soporte técnico y a la seguridad, aunque se tienen iniciativas tendientes a resolver este problema, por supuesto. Algo importante de rescatar es que administrativamente no existen incentivos para el fomento de la cooperación interinstitucional. Es decir, una fortaleza en el país es la excelente coordinación entre el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos y el Ministerio de Salud, ciertamente. La infraestructura resultó mejor evaluada, sin embargo, no existe una infraestructura básica de telecomunicaciones y de tecnologías de información en todos los establecimientos, porque no todos tienen las mismas posibilidades, que en donde se puedan recopilar los datos a nivel nacional o regional. Es importante tener presente que la disponibilidad de computadoras, el acceso a Internet, las bases de datos y las instalaciones que garantizan la calidad y el uso de los datos facilita la capacidad de los sistemas de información en salud para producir información oportuna, pertinente y de alta calidad. Cabe recalcar que se recibe de los sistemas de información una prioridad institucional. En este análisis de datos, de gráficos, que se ha realizado anteriormente de acuerdo al Hospital de Santa Fe, se logra concluir el presente proyecto referente a la elaboración de dashboard que permite gestionar la información del hospital mediante el monitoreo, el análisis y la visualización de los indicadores claves y el desempeño como parte de las funciones que la jefatura del registro y estadísticas de la salud deben realizar. Y esa sería toda mi entrega. Que se encuentren muy bien. Saludos cordiales a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.